Buenas tardes con todos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Maribel Alexandra Díaz Torres, estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este taller es parte de mi formación como profesional, es de la asignatura de Práctico 1, Servicio Comunitario. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Para esto se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Les voy a compartir un documento, aquí está. Aquí vamos a ver la normativa nacional acerca de los efectos y sanciones en el ciberacoso. Los cuerpos normativos que vamos a ver son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal. Con la Constitución de la República del Ecuador, vamos a empezar. Introducción. El ciberacoso en las comunidades de aprendizaje es una problemática latente en la sociedad de esta era tecnológica. Ataca sin discriminación a personas de todas las edades, siendo los más vulnerables los niños, niñas y adolescentes, que se ven con la necesidad de estar más conectados en el Internet. La importancia de conocer la normativa nacional acerca de los efectos y sanciones del ciberacoso es relativamente necesaria, siendo esta una forma de poder prevenir y actuar ante un caso de violencia de este índole, además de representar un paso esencial en la construcción de un entorno seguro donde exista una convivencia armónica en los entornos digitales. La Constitución de la República del Ecuador, como cuerpo normativo, en sus artículos 347, dice que el Estado es responsable de erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes. En el artículo 393, el Estado garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar de esta manera la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación, aplicación de esas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. Igualmente, en el artículo 45, donde establece que las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes de todo ser humano, además de los específicos de su edad. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a la integridad física y psíquica. En el artículo 66, literal B, el Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar, sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra niños, mujeres y adolescentes. En el mismo artículo, numeral 18, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. En el mismo artículo, numeral 19, es el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección de la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerida. Solamente se difundirán si la autoridad titular lo requerirá. A continuación vamos a ver el Código Orgánico Integral Penal, el cual es el encargado de dictar lo que es, de hacernos saber lo que son los tipos ¿cómo se dice?, de penas que existen en este tipo de acoso. El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. En el artículo 103 del COIP, la pornografía es un delito relacionado también al ciberacoso. En ese se refiere el que actuara con pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita
o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga su origen en el extranjero o sea desconocido. Esa persona será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Existen agravantes para este tipo de delitos, los cuales son si la víctima además sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, sea ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Hostigamiento es otro delito relacionado al ciberacoso, al igual la violación a la intimidad. Con relación al hostigamiento, la persona natural jurídica que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Cuando la víctima sea menor de 18 años de edad o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grave, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos de voz, audios, videos, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicacionales, privados, reservados de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas para las personas que divulguen grabaciones de audio y video en las normas que intervienen personalmente ni cuando se trate de información pública, de acuerdo con lo previsto por la ley. Intimidación es otra forma de acoso. Aquí la persona que amenace o intimide a otra con causar daño que constituye el delito a ella, a su familia o a personas con las que esté íntimamente vinculado, que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Una de las consecuencias del ciberacoso, en el peor de los casos, llega hasta el borde del suicidio, o sea, llegan al suicidio las víctimas. En eso de aquí, el COIP establece que será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca, dirija, mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación, sea verbal, físico, digital o electrónica, existente a una persona que provoque daño a sí misma o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso. En conclusión, el ciberacoso es el acto destinado a humillar, vejar, difamar o acosar a otras personas. Revisa especialmente gravedad cuando se produce entre niños, niñas y adolescentes. Se ha detectado víctimas de este tipo de violencia. En algunos casos, las víctimas, como se dijo anteriormente, han llegado hasta el suicidio. Muchos de los casos de ciberbullying son ignorados o minimizados por las personas que conforman el entorno de la víctima. Eso se debe mayormente al desconocimiento de las causas y efectos de que ese tipo de acoso provoca, además del desconocimiento parcial o total de las leyes y penas para ese tipo de violencia. En sí, el Ecuador tiene una normativa clara y precisa para cada tipo de delito. En este trabajo nos enfocamos en los delitos más relevantes asociados al ciberacoso. Asimismo, la Constitución de la República del Ecuador tiene en su grupo de atención prioritaria a niños, niñas y adolescentes, además de los ancianos, garantizando los derechos y la protección de estos ante cualquier tipo y forma de violencia. A continuación les voy a compartir un documento de las causas y efectos que produce el ciberacoso
en las comunidades de aprendizaje. Causas y efectos que produce la violencia digital en las comunidades de aprendizaje. Existe en sí en todos los países una política pública por una Internet segura. El ciberacoso, como ya habíamos dicho, es una forma de acoso que se da a través de medios digitales, con comportamientos como son burlas, intimidación, amenazas en línea. El ciberacoso se da mayormente, o sea, se da exclusivamente en las plataformas de comunicación en línea, sean estas a través de redes sociales, foros de discusión, chats de videojuegos, aplicaciones de mensajería instantánea. Las causas, ¿qué es lo que causa el ciberacoso? En este caso, la persona que comete el delito de ciberacoso es el anonimato, el anonimato que le permite las redes sociales, desde el poder de control de la víctima o también puede actuar por un resentimiento o venganza de alguna ofensa o perjuicio. Los efectos que causa el ciberacoso son, eh, puede causar efectos de daño masivo debido a la que la difusión de contenido inadecuado puede lesionar los derechos fundamentales de las personas, deterioro emocional, depresión, ansiedad, estrés, aislamiento social, etc. ¿Cómo reducir el ciberacoso? Educando a los niños, niñas y adolescentes sobre el ciberacoso, supervisar el uso del Internet y más comunicación familiar. A continuación, les voy a presentar un caso de ciberacoso que se dio en la comunidad, en una comunidad cercana. Bueno, el siguiente caso es uno de los muchos que ocurren frecuentemente en las instituciones educativas. Eso sucedió a un conocido. En aquel entonces el joven tenía 13 años de edad, estaba en 9º año de educación básica. Cabe recalcar que eso sucedió en el 2022. En el colegio donde él estudiaba había visto a unos compañeros del aula que habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas en una zona de distracción, a lo que él da aviso a la directora de ese suceso, ya que eso se dio en las horas de clase. La directora procede a llamar la atención a los estudiantes involucrados y toma las medidas respectivas para que ese hecho no se vuelva a repetir en el colegio. Los chicos se habían dado cuenta de quién fue la persona, que fue el joven dio aviso. Entonces ellos como estudiantes del colegio no podían hacer nada. Sin embargo, ellos comentaron esto a otro estudiante que había sido exalumno de dicha institución. El chico había sido ya expulsado por una conducta intolerable. El joven había empezado a enviarle a este otro chico mensajes por Messenger, dirigiéndose con palabras soeces, despectivas, refiriéndose a su color de piel. Eso fue al principio. Para entonces él solamente había comentado eso con su hermana con su hermana mayor de 15 años. Con el pasar de los días, esto había aumentado, tanto que el joven, el agresor, le enviaba audios ya diciéndole que sabía dónde vivía, que lo iba a encontrar por ahí, hasta había enviado audios amenazándolo de muerte. De esto y de aquí, su hermana, él se empezó a sentir mal, retraído. La hermana un día sin querer revisó el teléfono y se dio cuenta de ese suceso de aquí que había estado pasando con el joven y dio aviso a los padres. En esos casos se pueden judicializar porque ya va con amenazas de muerte. Sin embargo, este caso no fue judicializado. En el mismo momento en que la hermana de la víctima, digamos, dio aviso que estaba sucediendo esto a los papás hablaron con la víctima, preguntando qué había pasado. Él comentó la situación y entonces ellos lo que hicieron fue llamar al colegio, que estaba pasando esto. Cabe recalcar que esto pasó en horas de la noche. Los profesores le habían dicho que tiene que denunciar porque una amenaza de muerte no es una broma. Entonces, eh, la mamá de la víctima no quiso hacer eso, sino ella más bien, o sea, no quiso porque era mamá. Ella pensaba que el joven tal vez algo había pasado. Se comunicó con la mamá de esa persona, la persona que amenazaba. Se comunicó, entonces la señora, eh, toda ella así, no estaba enojada, nada, sino que de buena manera ella escuchó a la mamá del chico que había estado amenazado. Dijo que iba a tomar cartas en el asunto, que ella no sabía nada de eso de aquí,
y la mamá del chico que fue acosado le comentó que las autoridades del colegio le habían dicho que tiene que denunciar. En eso, al día siguiente, la mamá del acosador llamó a la mamá del joven, del chico, de la víctima, decirle que por favor no denuncie, que ella se va a encargar del hijo y que por favor que le dé una oportunidad. La señora, la mamá de la víctima, decide darle una oportunidad y bueno, y por eso ese caso no se judicializó. Y también cabe recalcar que este hecho no se ha vuelto a suscitar con la víctima. El joven creo que estaba en terapia, todo eso, y ya no se ha vuelto a repetir. Tanto el joven acosador como la persona afectada, eran menores de edad, los dos de 13 años de edad, eran los dos varones, estudiantes. Las medidas que se tomaron al caso por parte de los padres del acosador, las medidas que se presentó fueron que se comprometieron a estar al tanto de los actos de su hijo para que esta conducta no se vuelva a repetir. Por parte de los padres de la víctima, hablaron de este tema más profundamente con sus hijos y que no deben quedarse callados en situaciones así, que deben comunicar oportunamente cualquier anomalía que esté sucediendo, ya sea a ellos o a cualquier persona en su entorno y en la escuela. Y en la escuela las autoridades hicieron unas charlas con los estudiantes refiriéndose al ciberacoso y a las posibles consecuencias para de esta forma evitar o reducir ese tipo de violencia en el entorno escolar. Analizando el presente caso de ciberacoso, las medidas que se deberían haber tomado, adoptar en base a la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes y el alto uso de las tecnologías en la actualidad por parte de estos mismos, es la implementación en las instituciones educativas de espacios de tiempo dedicados esencialmente al tema de ciberacoso, brindando información tanto a padres de familia como a los estudiantes, debido a que este problema podría tener como consecuencia desde emocionales hasta físicos. Algunas veces el hostigamiento, como ya dijimos anteriormente, pueden provocar la muerte de la víctima por suicidio. Si este caso planteado los padres hubiesen tenido conocimiento del peligro que la tecnología conlleva, hubiesen hablado de ese tema con el hijo, evitando que éste callara ante la situación que estaba viviendo. Otra de las medidas que se deberían adoptar es que la institución donde se originó el problema debería involucrarse más en el caso. Es decir, si la mamá no quiso poner la denuncia por situaciones sentimentales que era mamá igual que la otra señora y todo eso, ellos deberían actuar como institución, y la misma que tiene como fin el bienestar de todos sus estudiantes y denunciar ellos el caso con las autoridades correspondientes. Así la víctima se sentiría más segura, garantizando que este suceso no se vuelva a repetir. Por parte de las instituciones gubernamentales que protegen a la niñez y a la adolescencia, deberían crear programas de participación y orientación a todas las comunidades educativas para reducir ese tipo de violencia y de paso también erradicar actos que últimamente se están normalizando. Vamos a continuar. Al final al final pueden hacer tal vez alguna pregunta, alguna duda que tengan al final de la reunión. También podemos recalcar que existen diferentes tipos de ciberacoso. Y ahora son el doxing, el cyberstalking, el sexting, y esos son, por ejemplo, el doxing es cuando se publica información personal o confidencial sobre una persona sin su consentimiento, con la intención de causar daño, vergüenza o miedo, exclusión en línea. El cyberstalking se refiere a la persecución en línea, a menudo acompaña de amenazas. La seguridad es cuando le empiezan a perseguir por las redes sociales, por el Facebook. El sexting, como su nombre lo indica, sex que se refiere a sexo, y texting, escribir mensajes. Esto consiste en enviar mensajes, fotos o videos de contextos eróticos, sexuales de personas a través de aplicaciones móviles, sea esta mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos o cualquier otra herramienta de comunicación. Cabe también decir que todas las plataformas de redes sociales como son Facebook,
a la hora que está de moda el TikTok, Instagram, todas tienen cómo denunciar personas a personas acosadores. Todas esas plataformas tienen herramientas para evitar el acoso en línea. Tal vez alguna pregunta. A ver, vamos con, a ver, alguna pregunta tal vez de alguien. Eh, ¿Cómo puedo ayudar a una persona que está sufriendo de ciberacoso, pero que no quiere que denuncie? Una persona que O sea, está, no quiere denunciar. ya. Y ya, cuando hay una persona en nuestro entorno que está siendo víctima de ciberacoso, puede ser amigo, vecino, conocido, eh, él en sí, en la parte, en el interior de él está sufriendo. Entonces, tenemos que acercarnos a él, hacerle saber que no está solo, que se sienta apoyado y tratar de que él pueda eh, hablar con una persona adulta en quien confíe, para que pueda ayudar a afrontar la situación. Cabe recalcar que, por ejemplo, los casos de acoso se pueden denunciar. Pues si es en las plataformas, se denuncia en la plataforma y si no quieres hacerlo de manera formal con una denuncia o algo, puede hacerlo si es en la escuela con los profesores, pero nunca deben quedarse callados. O sea, siempre, si está sufriendo de ciberacoso y no quiere hablar con alguien o denunciar, solo hay que apoyarlo hasta que se sienta seguro y para que esta persona pueda hacerlo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? En base a lo que usted ha mencionado de las seguridades a nivel institucional y familiar, en este caso, la institución como no ha podido proceder, no ha tomado cartas en el asunto, eso se llamaría negligencia educativa, ya que las autoridades al enterarse, sea dentro o fuera de la institución, debe darse a conocer, está dentro de la ley también, debe darse a conocer lo más pronto posible para que las autoridades con evidencia puedan tomar cartas en el asunto. En este caso, la mamá del acosado no tomó las cartas en el asunto, sino fue directamente a la raíz del problema. Entonces, claro, por ser madre va a acceder a que no le denuncien y todo. Pero ¿quién garantiza, ya si no son las autoridades de la institución, quién garantiza que nuevamente el acosador no vuelva a acosar, no al mismo, sino a otra persona? Puede ser menor o puede ser también a niños pequeños tratando de buscar, en este caso, como una manera de llamar la atención o venganza de que el acosado o la mamá del acosado se ha comunicado con la mamá. Claro, en este caso, digamos, el compromiso será en sí de todos, porque todos no sabemos en casa si somos mamás o hermanas de algún acosador. Debe haber una educación en niños y jóvenes sobre los riesgos, porque en sí el acosador muchas de las veces no entiende la capacidad hasta dónde puede llegar su acoso. Muchas veces piensan que solo es broma y entonces ellos no miden las consecuencias. En sí ahí sería la comunicación y responsabilidad en sí de los padres, porque siendo aún un menor de edad, la responsabilidad total de lo que suceda o los actos del menor son de los padres. Y lastimosamente, como no fue denunciado, hay la posibilidad de que en sí se vuelva a repetir esa conducta en el joven, pero allá quedaría ya en manos, digamos, de los papás en este caso.
Claro, ahí entraría, aparte de la ayuda de los papás, debería entrar también o debería involucrarse, ya siendo una institución fiscal, fiscomisional o particular privada, debe existir una ayuda del Consejo Estudiantil o del Consejo de Bienestar Estudiantil, que se le conoce como DES, ya que ellos deben estar al tanto de las situaciones que se da con cada estudiante, porque no en todas las instituciones, más en las fiscales, no cuentan con ayuda profesional psicológica. Entonces, los niños y jóvenes son como esponja, ellos absorben la información. Desde pequeños van absorbiendo toda esa información, pero ellos no pueden reprimir toda esa información, sino la replican. Todo lo que aprendieron en casa lo replican. Y entonces ellos, para pertenecer a un grupo, a una sociedad, que hay hoy en día un grupo de amigos que te pueden decir, si no haces este reto, no puedes pertenecer a este grupo. Entonces, la tecnología no se dice que es mala, la tecnología nos da puertas para acceder a cierta información importante. Ahora, aquí entra justamente en el acoso o cyberbullying también, entra el tema de los padres. Los padres ahora se han vuelto amedrentados por los propios hijos, que se le conoce a los hijos que les piden todo y los padres les consienten. Esto se le llama el síndrome del niño emperador o del joven emperador. Si es que no se le da lo que quieren, comienzan a replicar esas conductas agresivas. Tal vez no lo replican en casa porque están dentro de un entorno familiar, pero replican en instituciones donde es más común ver a jóvenes que pasan solo en el teléfono, pasan solo en las redes sociales, entonces ellos llegan a información. Ahora que estamos con el, el, lo que se hackea la información, lo que roban la información, ellos son más vulnerables, son la población más vulnerable que existe, porque ellos no tienen no tienen la conciencia de, y ahora, ¿cómo manejo la tecnología? Entonces aquí debería intervenir ayuda profesional de parte del distrito, dependiendo de la institución, para que puedan tener una buena formación tanto a padres, profesores, autoridades y alumnos, que los alumnos son la población más vulnerable, iniciando desde los más pequeños hasta los más jóvenes, son la población más vulnerable para ser víctima de bullying, ser víctima de acoso cibernético y ser víctima de acoso hasta de los mismos profesores, porque ellos les pueden engañar tan fácilmente, porque viendo las facilidades que hay hoy en día, las autoridades que hacen para mejorar esto, lastimosamente no pueden hacer mucho, porque no tienen la información o no están capacitados profesionalmente para mejorar esta situación. Entonces, ahí viene la pregunta del millón. ¿Cómo intervienen las autoridades distritales para mejorar esta situación dentro de las instituciones donde se ve el acoso tanto a docentes, alumnos, autoridades? Claro, sí, en este caso ya se debería, eso es una problemática, una gran problemática esa parte de ahí ya. Ahí ya, digamos, las autoridades de educación deberían implementar en su sistema educativo un poco más de información a tanto a padres de familia, o sea, hacer conocer más los que son las leyes, hacer conocer más los que son las consecuencias y hacer, eh, como le digo, que vean las consecuencias reales que existen a raíz de eso, de esa problemática. Jimmy Díaz alzando la mano, perdón, Jimmy Balcázar. Buenas noches. En el caso de estar siendo víctima de ciberacoso, pero por temor no quiero contarle a mis padres, ¿cómo debería ser o qué debería hacer? Bueno, si en su caso no quiere contar a los papás, puede usted contarle a algún amigo, conocido, alguna persona adulta que sea de confianza, con quien se sienta segura de hablar ese tipo de temas. Es una de las primeras cosas que se deben hacer. Ya sé que hablar con los padres es una situación difícil para muchos jóvenes,
Pero hay maneras de facilitar la conversación, como eligiendo un momento que, o sea, que vean que estén tranquilos, desocupados. Que muchas veces los jóvenes, por miedo a los papás, tienen más miedo a los papás que lo que están sufriendo, del acoso que están sufriendo. Entonces, si no hay cómo contar a los papás, hay que buscar un adulto que sea de confianza y que pueda ayudarlos en ese tipo de problemas. Belén Ramírez, está alzando la mano. Buenas tardes. Sé si la persona que me está molestando me está haciendo una broma o me está acosando. Bueno, esa es una pregunta pertinente. Bueno, o sea, aquí en todo el mundo siempre, todos los amigos se hacen bromas entre ellos. Unos hacen bromas más livianas, otros más pesadas. ¿Cómo podemos diferenciar si es broma o es acoso? Es cuando uno se siente incómodo, cuando ya empieza a uno sentirse herido, cuando uno empieza a decir, a sentirse triste por las cosas que le dicen, y aún usted diciéndole a la persona, no me digas así, me siento mal, no me gusta, y él le sigue diciendo lo mismo, eso no, ya no es broma, eso es acoso, porque él sabiendo que usted se siente mal, que usted eso le perjudica, sigue haciéndolo, entonces eso ya se llama acoso. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Ya se nos va a acabar el tiempo. Buenas tardes. ¿Me Buenas escuchan? tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos bien. Yo tengo una pregunta. No sé si me están escuchando, que tengo un poquito mal el internet. Sí, sí, le escuchamos. Hola. ¿De qué manera qué podemos hacer nosotros para reducir el ciberacoso? De pronto, si nosotros estamos viendo lo qué sé yo, no somos parte, pero queremos ayudar para reducir esto. ¿Cómo reducir el ciberacoso? Una de las formas de reducir el ciberacoso es hablando. Hablando con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Ahí es la comunicación. Hay que mantener una educación abierta para poder alentar a los niños y jóvenes a darles confianza para que nos conversen si están siendo acosados en línea, si los están molestando y todo eso. Otra parte también es la comunicación, la educación, perdón. Es importante educar a los niños y jóvenes de las causas, de los riesgos y cómo responder si están sufriendo de ciberacoso o si están ellos cometiendo el ciberacoso o el acoso. Y también la supervisión. Los adultos tenemos como responsabilidad a nuestros hijos o hermanos menores monitorear el uso del Internet. Esto ayuda a los padres a detectar el ciberacoso a tiempo y a tomar las medidas necesarias para ponerle fin. Esas serían las 3 maneras que se pueden reducir el ciberacoso, ya que no se puede erradicar a totalidad, pero sí reducir y para ver una forma de actuar entre ellos. Bueno, estimados jóvenes, ya se nos acaba el tiempo y si no tienen más preguntas, daremos por culminado el taller, no sin antes agradecer por su presencia y por el apoyo brindado. Muchas gracias. Hasta la próxima.